Nos encontramos con el diputado Porfirio Muñoz Ledo, una de las voces fuertes de esta cuarta transformación y una de las voces también que se han vuelto críticas, como suele serlo siempre el diputado Muñoz Ledo. Le agradecemos mucho que nos reciba este día aquí en su biblioteca. Gracias, don Porfirio. Muchas gracias, al contrario, y bienvenido. Un gusto estar aquí con usted. ¿Por dónde empezamos? A ver, por donde quiera. Vamos a empezar con esto último que ha pasado. Le leí una entrevista donde decía usted, a ver, ¿por qué se asustan? Porque disiento. Yo siempre disentí en el 88. Porfirio Muñoz Ledo es hoy la voz más crítica que hay dentro de la 4T y no hay muchas. Esta posición que usted asume, por ejemplo, en el tema de la migración, es una posición a conciencia. Usted no está de acuerdo con la política migratoria que está siguiendo el gobierno de López Obrador. Hay unos que estamos de acuerdo y otros no. Yo no diría que hay una política global. Hay presiones de ambos lados. Sí. Unos somos responsables más de los derechos humanos, otros son más responsables de la relación con Estados Unidos. Yo creo que México no puede renunciar a su ventaja demográfica. México ha sido un país de resistencia. Y la resistencia consiste en que somos un gran caudal demográfico en los Estados Unidos. Somos cerca de 40 millones de gente en los Estados Unidos. Y si nosotros dejáramos de respirar hacia el norte, no habría un país de resistencia. Claro. Entonces, México es un país de resistencia por eso. México geográficamente es América del Norte. Claro. Antropológicamente Somos es Mesoamérica. Latinoamérica, sí. Culturalmente es Latinoamérica. Entonces estamos a caballo entre todo. Necesariamente somos y siempre hemos sido un país de tránsito. Desde la antigüedad. ¿Y eso no va a cambiar? Nunca. ¿Cómo va a cambiar? Pero sí hay los flujos migratorios que van a seguir. Hay quien dice que el siglo que comienza es el siglo de las migraciones, porque por varias razones. Uno, cada vez hay más diferencia entre los países ricos y los países pobres, dígale lo que se diga. Ahora, usted acusó de esta política de estar cometiendo actos de salvajismo, ¿no? ¿Dónde está el límite, digamos, porque el gobierno defiende el derecho que tiene el país, sí, a controlar la migración, a controlar el flujo de migrantes? Depende cómo. Esa es la pregunta. ¿Dónde está el límite y qué es lo que ha pasado en estos... Controlar el flujo, la palabra controlar sí. se presta a muchas acepciones. Más bien conducirlo, guiarlo, protegerlo, porque además la migración es un término genérico. Hay migración que es refugio y otro que es asilo. El refugio son gentes que salen de su lugar de origen porque se ven impelidos por las circunstancias. Claro. Entonces ellos están protegidos por otro estatuto internacional, la famosa ACNUR, claro. ¿sí? La Autoridad Internacional en materia de refugiados. El 95% o más de quienes vienen del sur son refugiados. Esto comenzó cuando la guerra de Guatemala en los 50 y ahí creamos una institución que todavía existe, se llama el COMAR. COMAR es la Comisión Mexicana para Refugiados, que tiene jurisdicción internacional. Entonces no se trata de pegarles, al contrario, porque alguien dijo, bueno, mejor los paramos aquí, si no los van a detener los migrantes. Entonces, primero les pego yo para que no les pegue el otro. No les peguen allá. Al contrario, es conducirlos, es evitar que abusen de ellos, son seres humanos. Unos son centroamericanos, otros son mexicanos de reflujo. Y respecto a la frontera norte, tenemos 50, 60 años, yo cuando menos medio siglo, de estar luchando porque sea la frontera norte del país una frontera porosa que se nos permita transitar. Y más hemos tenido éxito internacionalmente es cuando hemos tenido más instrumentos para pasar del otro lado. Lo que pasa es que con Trump las cosas se han vuelto muy tensas. Claro. Ahora, ¿esta política del presidente López Obrador, de su gobierno, es una política de México o es una política de Estados Unidos dictada e impuesta a México? No, impuesta no. Impuesta no, porque yo no diría Estados Unidos. Hoy veía en la mañana el retrato de Nancy Pelosi. Rompiendo el discurso. Qué momento, ¿no? Es que Estados Unidos no es Trump. Ese es un error que nunca habíamos cometido. Estados Unidos es un país sumamente complejo. Diverso. No tenemos amigos. Tenemos gobernadores que nos protegen. Hace poco el gobernador de Chicago dijo, bueno, yo aquí no voy a aplicar ninguna ley federal. Aquí nada más mis leyes locales y no va a tocar un mexicano. Nuestros cónsules, tenemos 40, 50 consulados en los Estados Unidos. Nuestras fiestas que hacíamos, la importancia que para ellos tiene nuestro caudal migratorio, eso no lo va a romper.
Trump. Además, él, si no va de caída, está en un momento muy complicado. Ajá. A ver qué trae el que sea candidato. Demócrata. Sí. Sí, que está por definirse, pero entonces, ¿por qué, si tenemos todo ese potencial en un país como Estados Unidos y tenemos tantos aliados, por qué estamos Porque hubo una amenaza de los supeditados? aranceles, Ajá. que tiene un cierto grado de riesgo. Pero México sí ha perdido tiempo, no digo en esta administración, yo digo que en varias, de haberlos posicionado mejor. México tenía una buena posición negociadora con los Estados Unidos. Yo fui embajador de México en Nueva York 6 años. Sí, claro. Y no era yo el de la bilateral, pero asistía a muchos encuentros. Teníamos ciertas pistas de negociación. Teníamos una frase: we can agree that we can disagree. Nosotros estemos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Esa era la base. Acordemos que podemos desacordar, por sí, decirlo claro. en mal castellano. Ahora, bueno, vamos a dejar ahí el tema migratorio, va a seguir siendo un tema complicado para México. Salvaje agresión no es acusación, es que yo vi los videos. Y bueno, dije, ¿qué está pasando aquí? Y ahí están arrastrando niños. Ese papel que ha jugado Porfirio Muñoz Ledo en este tema, ¿seguirá haciéndolo a lo largo del sexenio? Es decir, ser una voz crítica, la autocrítica también le hace bien a los proyectos y a los gobiernos. Además tenemos distintas posiciones, es normal, incluso dentro de un mismo gobierno. Yo no soy poder ejecutivo, soy poder legislativo, claro. Yo tengo mi propia historia, pero incluso en cualquier gobierno, incluso los que parecían muy monolíticos en el antiguo régimen, Sí, yo como secretario de Trabajo no pensaba igual que el secretario de Hacienda. Claro. Yo empujaba para arriba los salarios y le tenía miedo a la inflación. No pensaba igual que el secretario de Gobernación. Ellos tenían miedo a los sindicatos comunistas, ¿no? Claro. En la época de la Guerra Fría yo les tenía bastante confianza porque yo sabía que eran sindicalistas, no eran bandoleros. O sea, lo que usted dice es la disidencia siempre ha existido en cualquier gobierno y va a seguir existiendo. En cualquier gobierno hay varias posiciones. El que la regula es el jefe del Estado. En un régimen anterior. Ahora, que hay mayor separación de poderes, pues es la opinión pública, es la posición de cada quien la que va ganándose un terreno. Claro. Ahora, esas disidencias que empiezan siendo diferencias de opiniones, como dice usted, también a veces desembocan en rupturas. A usted le pasó con el caso del PRI en el 88. No creo que sea el caso. ¿No cree que de aquí venga una... No, para nada. Yo estoy muy profundamente comprometido con la 4T. Lo que pasa es que cada quien tiene su visión de 4T, ¿sí? No todo el mundo dice lo mismo, no es monolítica tampoco. Yo la veo como un régimen de legalidad, como un régimen de justicia social, como un régimen inclusivo, como un régimen de libertades humanas. Así lo veo. Y va a seguir defendiendo esa posición. La posición de derechos humanos nunca la dejaré de defender. Cabe mandarme un antiguo colaborador que fue embajador muchos años. Cuando fundamos en 1985 la Academia Mexicana de Derechos Humanos, cuando ni se hablaba de eso, he estado siempre militando, porque la migración, si tú lo ves, es un derecho humano. Claro. Es el derecho. Y está consagrada además el artículo 11 de la Constitución. Claro. La facultad de moverse en territorio nacional o de pasar un territorio a otro. Está consagrada en los pactos civiles y políticos de Naciones Unidas. Facultades también de transitar de un país a otro, de salir del suyo propio. O sea, a Porfirio Muñoz Ledo no le preocupa que le digan incómodo, crítico. Pues ya a esta edad. Ya, como dijo usted, ¿qué le pueden pedir a un hombre que ya lo ha vivido todo, no? Así es. Bueno, yo mantengo una posición porque creo que es mi deber, malo que no lo hiciera. Claro. Sería avaricia. Es como aquellos que tienen mucho dinero, sí, claro, y no lo gastan. No lo reparten. Perdóname la comparación. Es bastante válida. Ahora, en el tema del Poder Legislativo, acaba de presentar una propuesta que se está discutiendo. La ley del Congreso. La ley del Congreso. Y hay reformas bastante profundas, desde el tema de los salarios de los diputados hasta el funcionamiento interno de la Cámara. Explícanos un poco qué busca con esta propuesta. Bueno, con esta propuesta actualizar, porque en primer lugar hay muchas disposiciones, aunque parezca mentira, de la ley que no están acordes con la Constitución. En México hay mucha, asincronía, mucha diferencia entre un texto constitucional y un texto legal. Se van haciendo por un lado los dos. Entonces, primero, hacerlo, cuadrarlo con la Constitución, es fundamental. Segundo, hacer una Cámara más eficiente, hacer mucho más trabajo de comisiones, hacer mucho más trabajo de dictámenes,
En parte es la ley y en parte son las prácticas parlamentarias. Se pierde muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Porque no se legislaba, sino la gente, digamos, iba a adornarse. A veces parece la cámara de las selfies. Todo el mundo sube un ratito, saca Y se la toma selfie y la manda a su pueblo. Eso no es propiamente un parlamento. Un parlamento son corrientes de opinión. Creo que hemos mejorado bastante en los últimos tiempos. Sí. Además, me toca crear un instituto que no existía, el Instituto de Estudios Parlamentarios y Políticos. Me va a tocar a mí porque me designaron, que es un instituto en donde va a estar la academia, la sociedad civil, y van a estar dando opiniones sobre los temas del Congreso. Lo se llama el Parlamento Abierto. ¿Sustituye a los estudios legislativos o...? Exactamente. Sustituye al Instituto de Estudios Legislativos. Exactamente. Eran 5 más el de finanzas. Ahora a ver 2. Uno de estudios legislativos, un centro, uno solo, un instituto y uno de finanzas. Estamos trabajando en los dos. Hay diferencias de criterio todavía. ¿Qué busca una Cámara más eficiente? Claro, tiene que ser mucho más ¿Menos costosa para los ciudadanos? Sí, bueno, hemos ahorrado mucho. Yo creo que hemos ahorrado una 35, 40%. Hemos quitado, por ejemplo, nada más de esos centros que estamos hablando, había como 240 agentes. Luego hicimos una selección, quedaban como 80. Luego los metimos a un examen de carrera. Ahorita nada más tenemos 27 aceptados asesores. Oiga, ¿y la ley contempla algún mecanismo para que el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados en particular, también sea controlada, fiscalizada? Porque luego se habla de que son poderes que se escapan un poco de la fiscalización. No, bueno, sí, pero esos son otras disposiciones. Nosotros somos perfectamente auditables. Ahí la Auditoría Superior de la Federación. Es la que tiene que hacer ese trabajo. Es más, vamos a hacer, al terminar este periodo, no un show, una exhibición con la Auditoría General de la Federación. No le digo que hemos ahorrado todo lo que nosotros quisiéramos. Se puede ahorrar más. No, lo que pasa es que hay muchas inercias, también de repente tapan una puerta, de repente tapa otro, y luego así es el ahorro. Muchos años de dispendio. Hubo muchos años de dispendio, porque una especie de premio. Como era un sistema político y no disentía ahí nadie, era una especie de premios. Se les pagaba por ser presidente de una comisión, se les pagaba viajes, por ejemplo. O sea, lo que más se ha reducido. Turismo parlamentario. Turismo parlamentario se ha reducido al mínimo indispensable. Interesante el ejercicio, estaremos muy pendientes de esta ley. Le quiero preguntar finalmente, Porfirio Muñoz Ledo ha pasado en su vida política, hoy una de las más importantes en este país, por todo. Fue parte de un gobierno, y luego después se fue a la oposición, ahora vuelve a ser parte del grupo en el poder. ¿Dónde se siente más cómodo, Porfirio Muñoz Ledo? En la academia. En la academia. Sí, en realidad yo entré al gobierno a los 35 años. Necesitaremos más políticos académicos. Bueno, no hay pocos, lo que pasa es que no todos son muy conocidos, pero sí los hay. ¿Qué es lo que queremos hacer en el instituto? Que haya Estuvo una gente muy destacada aquí, que la estaba yo invitando, son gentes que tienen experiencia política y experiencia académica y son desperdiciados. Sí, ese es un tema. Tiene más la página editorial de un periódico. Ahora, desde esta parte donde está ahora, desde esta posición y desde este lugar importante que ocupa dentro de la Cuarta Transformación, ¿cómo ve usted a los que están ahora en la posición? Digo, usted estuvo de ese lado también y le tocó dar varias batallas importantes. El presidente les dijo que estaban moralmente derrotados, eso fue hace algunos meses. Es una frase famosa. Es una frase famosa. Es una época de guerra. ¿Lo sigue viendo así? No, yo no lo veo exactamente. Bueno, a mí me parece que es una buena frase, que es siempre una cita juarista, es una buena cita. Pero si no veo a la derecha política con posibilidades de volver a gobernar este país. Fueron circunstancias, incluso yo contribuí, es bien sabido, a que hubiera alternancia en el poder. Lo que pasa es que la verdad es que el PAN no hizo un papel muy relevante en esas administraciones. Empezó pues todo este desastre de la represión. Entonces, la guerra contra el narco. Este país va a ir cambiando hacia un nuevo sistema, como todos los países, a un modelo nuevo de partidos políticos. ¿Cuál puede ser el futuro? No lo sé. Por ejemplo, Morena no es así como se cree un partido de disciplina férrea, ¿no? Hay distintas opiniones que surgen. Pero hoy se les está pasando la mano en las diferencias, están con pleitos internos muy agudos. Esos son los pleitos por el poder, no son necesariamente los pleitos por el opinar, pero se pueden dar también, sí traen. Bueno, yo digo que
la política es conflicto. El que no crea que es conflicto. Sí, sí, es es más, permanente. la política es la manera de resolver el conflicto Y sin duda alguna, de resolverlo y de administrarlo y también. de administrarlo. Ahora, ya me dijo que el PAN lo ve difícil que regrese al poder, que desaprovechó Tienen un 12% de la Cámara. en no este es momento. mucho. No es Aunque mucho. tienen muy buena presidenta ahora, una mujer de cierta experiencia, y hemos respetado el pluralismo. Nos está presidiendo la Cámara un partido del 12%, pero que es el segundo de todas maneras. Claro, es la segunda, la primera minoría. Ahora, si el PAN desaprovechó una oportunidad histórica, me interesa mucho su opinión del PRI. Usted fue priista de origen, se El PRI formó en está ese partido. recuperando. Bueno, de origen no, yo no. Si hubiera sido priista, yo hubiera sido primero diputado local, regidor, O sea, presidente. no viene esa de la carrera base de como partido. usted, no la Yo tuvo. hice primero en la academia y luego en la administración. Pública, Es dijo. más, es sabido. Lo digo y la gente dice, bueno, es un cuento. No. Cuando yo llegué al partido, al presidente, pues era prácticamente una designación presidencial. Pero mi gran sorpresa es que, como llegué a conducir la campaña del licenciado López Portillo, cuando nos íbamos a Querétaro me dijo, oiga, Porfirio, ¿y usted está inscrito en el PRI? No, ¿Y usted? Yo tampoco. tampoco el Es presidente. que era nosotros trabajamos en la administración, eran ramas distintas. Sí. Eran Claro, ramas distintas. claro, pero finalmente hizo una carrera y fue dirigente nacional del PRIismo, pero Y él fue candidato a la presidencia. fue candidato a la presidencia sin tener militancia. Pero era ese tipo de sistema. era ese tipo de sistema. Ahora, hoy cómo los ve, ¿tiene posibilidades de sobrevivir? Porque hay quienes ya decretan la muerte del PRI. No, no lo veo así. ¿No lo ve? No, no lo veo así. Yo creo que se están manteniendo, que tienen disciplina. Yo veo que tienen gente buena en las cámaras, como que diría yo, las circunstancias adversas los han hecho unirse. Yo en lo personal tengo buena relación con ellos, creo que se ha depurado mucho. De los gobernadores sí sé menos, pero ahí están, son muchos. Y las lleva muy bien con el presidente. Sí, tiene Incluso una buena el relación. presidente del PRI, pues es el gobernador. Le quiero preguntar por un tuit que subió usted que llamó mucho la atención en el contexto de que no lo dejaron hablar en el Senado, que no quisieron darle la palabra, arguyendo ahí una serie de mecanismos reglamentarios. Pero le quiero preguntar porque en ese tuit decía usted, a ver, estamos viviendo un retroceso, nos vamos 30, 40 años, ¿se refería solo a la política migratoria? Se lo pregunto porque hay quienes dicen, a ver, con López Obrador estamos volviendo a los tiempos del echeverrismo, usted fue parte de ese gobierno. Sí. ¿Se parece el presidente López Obrador a Echeverría? No, son cosas muy distintas. Muy diferentes. Bueno, todo país es igual a sí mismo, vamos a decirlo, ¿no? No quiere decir que Napoleón Bonaparte sea igual que François Mitterrand, pero hay una manera de hacer política que es parte de la cultura, hacia un pluralismo efectivo, hacia una participación de la sociedad, hacia bueno, por ejemplo, en medios de información, se imagina lo que eran hace 50 años. Muy distinto el panorama, ¿no? No había ni noticieros en la televisión. Y los que había estaban totalmente... No, los noticieros los ponían los periódicos. Sí, ¿te acuerdas? Jacobo con el noticiero de... No, y Martínez Carpintero de con Excelsior. el Excelsior, los nombres me acuerdo. La responsabilidad del noticiero se la daban a un periódico. Ya que toca los medios, brevemente, su opinión de estos medios que tenemos hoy. Hay quienes cuestionan que somos demasiado críticos y que de pronto nos vamos a los extremos, ¿no? No, me parece bien. Hay que hacer la crítica. Claro que sí. Aunque no le guste al presidente López Obrador la crítica. Bueno, no es que no le guste la crítica, hay cosas que no le gustan y cosas que sí, como a todos. Claro. Uno se aguanta y dice, bueno, está bien. Lo que no se vale es la calumnia, es lo que no se vale. La difamación tampoco es, aunque ya no son delitos. ¿no? Ya no son delitos. La calumnia ¿Debieran serlo? Porque ahí se debate ahora con la reforma judicial. No, yo no creo. No, yo creo que es un buen avance. Mira, el problema de un hombre público, una trayectoria larga, es que hay cosas que se dicen, no es que sea la axioma de Goebbels, pero que ahí quedan, ¿no? De mí se dicen 2, 3 cosas que nunca ocurrieron. No, la gente lo cree, que yo le pegué a un gringo en Nueva York, pues ¿cómo le voy a pegar? Ni modo que La anécdota macana. de la ONU, que dicen que traía usted una pistola y todo eso. ¿Cómo va a tener una pistola a un embajador? No, era un problema que hubo entre el chofer que estaba guardando el coche y se le bajó un muchacho ahí, se hicieron de palabras. Era el Viernes Santo, yo estaba en Long Island, pero quedó
Quedó registrado en esa anécdota. Exacto, porque él tenía un amigo en un periódico. ¿Qué le interesa a un hombre como Porfirio que está ya pues en la parte de su carrera ya, digamos, dejar una buena herencia. ¿Eso qué le interesa? Dejar una buena herencia. ¿Cómo quiere que lo recuerde? Como un patriota. Como un Tan patriota. simple como eso. Con eso nos quedamos, sabemos que está ocupado el diputado y le agradecemos mucho de verdad que nos haya recibido. Gracias, diputado Muñoz Ledo. Un gusto platicar con usted. Igualmente, muchas gracias por Muchas estar gracias. en tu casa. Volvemos al estudio.